Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, de antemano, pues qué bueno que están acá, qué bueno que nos acompañan para que podamos hablar un poquito acerca de un tema bastante importante, ¿no? Bueno, como bien lo dijo Nayeli, pues yo soy Javier Vargas, psicoterapeuta, y pues el día de hoy tengo algo que traerles, algo que compartirles que me parece importante, sobre todo cuando se trata de personas que están bajo nuestra tutela, nuestra crianza, o inclusive en todo caso que se encuentren bajo situaciones donde puedan los muchachos acceder a una orientación y guía de su propia crianza, pero hay a veces situaciones que son complicadas. Entonces, pues bienvenidos. La verdad es que estoy muy contento de que estén aquí compartiendo conmigo el día de hoy. Fundación Cuenta conmigo, cuenta contigo, pues es una fundación precisamente que nos permite poder difundir esta información para mejorar la calidad de vida, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones de crianza y algunas otras cosas. Hemos tenido temas bastante interesantes y bastante bonitos, la verdad que en lo personal vale mucho la pena que dentro del catálogo que la fundación nos permite compartirles ustedes puedan aprovechar. Por favor, inviten a más personas a que puedan estar acá con nosotros. Se van a llevar cosas bastante gratas, bastante importantes y sobre todo van a poder aprender varias cosas, sobre todo cuando se trata del tema de la crianza, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, les traigo primeramente antes de empezar y de darnos este primer acercamiento a lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero lanzar una pregunta en ese sentido. ¿Qué tanto de repente nosotros estamos interesados en que nuestros hijos, nuestras hijas o las personas que están a nuestro cargo en la crianza tengan precisamente el mejor bienestar y la mejor crianza, que puedan crecer? Por favor, si gustan, ahí pónganme una reacción o un comentario en el chat. ¿Quién de ustedes les gustaría que si están bajo la crianza de alguien, tenga un porvenir, un futuro, algo que en todo caso pueda mejorar su calidad de vida? ¿Quién de todos ustedes considera que es importante que sus hijos o las personas que están bajo su tutela tengan este crecimiento? Entonces, por ahí les dejo en todo caso ahí Sí, los te comentarios traes. más adelante. Y si no hay, pues nomás te traes dos de caja. Por ahí ayúdenme por favor con sus micrófonos si son tan amables. Tenemos por ahí uno activo. Para que podamos continuar y no interrumpir un poquito la dinámica. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que todos tenemos esa intención, ¿no? De que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, que sean capaces de poder, en todo caso, tener herramientas de vida. Principalmente las herramientas de vida son sumamente importantes porque nos van a ayudar a poder mejorar en ese sentido. Sin embargo, a veces nosotros en este afán, en estas ganas de querer precisamente dar la mejor crianza y darles todo lo mejor, podemos llegar a buscar situaciones donde nos encontramos en todo momento sobrevolando sobre nuestros hijos, en todo momento vigilando, buscando la manera de todo ello. Esto me parece que necesitamos hacer una revisión importante de muchas cosas que están sucediendo a lo largo de nuestra vida y que precisamente el contexto en el cual el día de hoy vamos a platicar, que vamos a tener nuestra charla, tiene que ver precisamente con esta parte de la crianza importante. Les quiero platicar algo. Primero quiero empezar con una pequeña historia. Es el caso de Lucía y Mateo. Lucía y Mateo ha dedicado su vida a proteger a su hijo Mateo. Elige a sus amigos, hace sus tareas, evita que se frustre y habla por él en muchas ocasiones cuando algo le incomoda. Hoy Mateo tiene 12 añitos y no sabe cómo tomar decisiones. Se bloquea con dificultad, perdón, se bloquea y evita relacionarse y tolerar equivocarse. Le cuesta mucho trabajo, no tolera equivocarse. Le cuesta muchísimo poder trabajo entender, se enoja, se rabietas. En muchas ocasiones, el caso de Lucía y Mateo puede ser algo conocido, algo que nosotros estemos viviendo. Proteger es una parte de los derechos humanos, precisamente, y de los derechos de los niños. El interés superior del niño, que los que han estado conmigo en otros webinars saben que es una situación bastante importante,
porque el interés superior del niño habla precisamente de que los niños tienen el derecho y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de salvaguardar la integridad física y emocional de cualquier niño que esté cerca de nosotros. No únicamente de nuestros hijos, sino también de otros hijos, de otros niños que podamos ver. Situaciones que de repente pueden llegar a complicarse. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas, sobre todo los padres de familia, no tienen esta conciencia, inclusive cuando queremos apoyar a los niños que están en situación de vulnerabilidad, muchas veces somos los adultos los que obstaculizamos, indicando que son nuestros hijos, que nosotros no tenemos derecho, que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos y no preocuparnos por alguien más. La verdad es de que el hecho de que nosotros estemos en esta situación complica mucho que podemos proteger adecuadamente y a veces le pasa como Lucía y Mateo. Lucía no solamente protege, sino sobreprotege. Y la primera pregunta y reflexión de a partir de lo que les platico de esta historia es la pregunta, ¿Lucía refleja amor o ansiedad disfrazada de cuidado? ¿Lucía lo protege de la vida o le está robando la oportunidad de vivirla? En muchas ocasiones quizás nos pase eso. Y precisamente Lucía tende mucho a lo mejor a proteger, a ser un padre o una madre helicóptero, una persona que todo el tiempo se la pasa sobrevolando en ese sentido. Muchas gracias, de verdad. Me gustaría que este espacio sea considerado como un espacio para poder entrar a la reflexión, para poder generar en todo caso cuestionarnos y aprender de qué forma educamos, si lo hacemos desde el amor o lo hacemos desde el miedo. Si en muchas ocasiones nosotros, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras experiencias anteriores de vida, nuestro propio sistema de crianza como padres, como adultos, obstaculiza y le permite vivir en plenitud la etapa que cada hijo tiene y que en muchas ocasiones sobreprotegemos, sobrecuidamos y que en todo caso generamos algo que se llama control. Y el controlar no es amar. El amar no es anular las oportunidades y las situaciones en ese sentido que consideramos importantes en el manejo de la crianza. La crianza es algo maravilloso, son etapas que definitivamente tenemos nosotros que poder experimentar, poder disfrutar, pero en muchas ocasiones las vivimos desde el miedo, desde pensar, porque cada caso es particular y en muchas ocasiones educamos desde el miedo. Educamos desde, ¿y si le pasa algo? ¿Y si hay situaciones complejas? En muchas ocasiones hacemos eso. Y estas situaciones complejas de las que hablo tiene que ver con, ¿y si lo echo a perder? ¿Y si lo traumo? ¿Y si me odia? ¿Y si no lo logra? O mayor, o peor aún, ¿y si no soy buena madre? ¿Y si no soy buen padre? ¿Y si no sirvo para esto? Hay muchos contextos y la dinámica de cada persona que se encarga de la crianza de nuestros hijos o que yo que me encargo de la crianza de mis hijos, tenemos un contexto único y diferente. Vamos a empezar entonces. Me gustaría más que nada que ya tomando en cuenta esta pequeña reflexión, hacernos la pregunta precisamente por qué estamos aquí. Aquí el objetivo es darles a ustedes una información clara, una herramienta práctica para ustedes para identificar qué conductas de sobreprotección parental a lo mejor estamos ocupando, comprender qué pasaría, cuáles son las consecuencias de vivir bajo esta situación y promover un estilo de crianza que fomente un elemento que nosotros estamos buscando poder otorgarles a nuestros hijos. Una herramienta súper importante, la autonomía. Permitir que precisamente tengan seguridad, tengan bienestar emocional y que al final puedan disfrutar de manera plena cada una de las etapas del desarrollo de cada una de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Porque esto no nada más se centra en los hijos pequeños. Hay veces que nosotros extendemos precisamente el sistema de crianza de niños en la adolescencia y más en esa etapa de errores y de ensayo y error. ¿Por qué? Porque los vemos todavía un poquito
más complicados de una autorregulación o de poder manejar algunas cosas. Y si nosotros no les enseñamos y les limitamos también en la etapa de la adolescencia a los jóvenes, a las chicas, a que puedan aprender de sus errores, entonces es complejo y en muchas ocasiones existe una codependencia complicada en ese sentido. Ese es nuestro objetivo. Me interesa mucho que ustedes puedan en todo caso ponerme ahí qué es lo que para ustedes consideran, si ustedes me pueden compartir un poquito en el chat, qué es lo que piensan acerca de cómo generan esta crianza o cómo han visto que de repente podemos llegar a esta parte de ser un padre helicóptero. Se le llama así porque sobrevolamos constantemente en la vida de nuestros hijos. Estamos en constante vigilancia excesiva y evitando que enfrente dificultades o que enfrente errores por sí mismo. Lo protejo tanto que a veces lo encierro. En muchas ocasiones el padre helicóptero se encarga de hacer las tareas de los hijos para que queden impecables. Me encargo de evitarle cualquier situación, le doy de comer absolutamente todo lo que quiere y no lo que necesita. Evito cualquier situación de displacer que el niño necesite. Y eso más adelante me gustaría hablar acerca del factor que es sumamente importante, el factor relacionado con el generar la frustración, que en muchas ocasiones entendemos que la frustración es algo malo, pero también necesitamos reflexionar acerca de la importancia de la frustración en la vida de los niños y qué impacto tiene la frustración en las etapas tempranas. Cuando sabemos elaborarla, ¿cómo es que ya la podemos ocupar como una herramienta positiva en nuestra vida de jóvenes adultos o de adultos de per se? La frustración tiene una función muy importante en ese sentido y me gustaría que pudiéramos darle precisamente un poquito de espacio a esa parte. Entonces, vamos a dar seguimiento entonces a esa parte. Entonces, para el helicóptero ya hablamos un poquito acerca de lo que significa sobrevolamos. Y en todo caso, la pregunta, yo soy un padre helicóptero, yo me comporto como tal, como un padre helicóptero o una persona que cuida. Por ahí nos hicieron un comentario. Laura nos comparte que es cuidadora de su papá. Bueno, también son situaciones un poquito distintas. La crianza en muchas ocasiones, Laura, tiene que ver más con los niños pequeños y cuando Cabrón, somos siempre que andan cuidadores llevando pesado. tendemos mucho más en el aspecto de hablar acerca de los hijos, más que acerca de los padres, porque ya los padres quizás están en un contexto de vulnerabilidad y ahí sí es necesario el cuidado y a lo mejor no la sobreprotección, pero sí una protección o un cuidado importante para poder mantener una buena calidad de vida. Pero bueno, regresando en este sentido, ¿cómo es que sabemos si soy? Vamos a hacer un checklist rápido. Pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma también. ¿Haces por tu hijo cosas que él ya puede hacer? Por ejemplo, a lo mejor tu hijo ya puede tener la capacidad de después de comer, levantarse y llevar sus platos y sus cubiertos a la tarja. No necesariamente a lo mejor lavarlos, pero sí tener una tarea primaria, que es llevarlos a su lugar para que puedan ser lavados. Él puede recoger su habitación. Él puede permitirse también organizar, él puede también decidir sobre su habitación la forma como se debe de llevar, la forma como se puede manejar, cómo se puede distribuir todo. O siempre soy yo quien decide por mi niño. Hay ciertas edades en las cuales ya pueden empezar a tomar ciertas decisiones, existe ya cierta independencia y precisamente eso es lo que se busca, que podamos precisamente hacer que nuestros hijos tengan autonomía. Muchas veces no queremos darle autonomía porque nuestro papel de padres nos dice eso. Es que ese es mi trabajo, esa es mi obligación y mi hijo únicamente tiene que estar ahí dedicándose a estudiar y haciendo ciertas cosas. Yo me encargo de lavarle, de plancharle, de hacer esto, pero en cierto punto podemos decir que sí, es congruente, pero no genera una autonomía adecuada. Entonces, ¿qué tanto hacemos?
cosas que nuestros hijos ya pueden hacer, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren o en la edad en la que se. Número dos, evitas que se frustre a toda costa. En muchas ocasiones sabemos que hay situaciones que le cuesta trabajo entender a nuestros hijos y vemos que es poco tolerante. Claro que al ser un niño pequeño, al ser una niña pequeña, hay mucho más dificultad al momento de poder gestionar precisamente el contexto de la frustración. La frustración tiene una función que nos ayuda a desarrollar paciencia y tolerancia. Cuando nosotros vivimos la frustración y podemos explicarle a nuestros hijos acerca de la frustración, nuestros hijos podrán entender en todo caso que esta herramienta será útil para que no nos desesperemos, que seamos pacientes y tolerantes en una vida futura. Muchas veces pensamos y queremos que nuestros hijos vivan como pequeños adultitos que ya estén forjados y formados de una manera específica que nos permita precisamente interactuar como si fueran otras personas, pero la verdad es que no es cierto. Nuestros hijos necesitan un contexto o una etapa, un desarrollo donde ellos puedan ser niños, donde se puedan equivocar. A veces nuestras propias carencias piden que nuestros hijos ya tengan que saber todo. Y en ese sentido, pues precisamente nos cuesta mucho trabajo soltar. ¿Qué tanto nos cuesta trabajo soltar el control con respecto a nuestros hijos? Decidir por ellos, permitir que en todo caso ellos tomen sus decisiones, a veces frustrarlos y que decirles, no, pues que yo no te voy a tomar tu decisión, lo tienes que hacer tú, pero es que yo no sé qué pedir. Tienes que en todo caso hacer el esfuerzo de poder en todo caso empezar a tomar sus decisiones. Y cuando hacemos eso, entonces permitimos que la persona pueda tener mayor autonomía y mayor capacidad de decisión. Si le evitamos que se frustre, que se angustie, que se preocupe porque no sabe qué elegir entre tantas cosas que hoy la inmediatez y la cantidad inconmensurable de elementos que existen no pueda tener la capacidad de elegir, estamos en todo caso limitando también en su vida y en un futuro muchas otras cosas, de las cuales vamos a hablar en un momento más. ¿Qué tanto nos cuesta también notar el control? Es una situación donde, bueno, pues que yo soy su mamá, yo soy su papá. Yo tengo que tomar dicha decisión. Yo tengo que tomar esta decisión porque nadie más lo puede hacer. Mi hijo no tiene esa capacidad. O creemos o hacemos que nuestros hijos no tengan esa capacidad y en muchas ocasiones tienen la necesidad de necesitarnos. Y a mí me satisface que me necesiten. Y entonces se convierte en una pequeña adicción. ¿Por qué? Porque me siento útil. Y entonces el tener el control implica que sea necesario. Se presta mucho, sobre todo en una plática que di anteriormente hablaba de esto, en esta parte del síndrome del nido vacío, que tanto de repente no me permito soltar a mis hijos para tener el control porque me siento útil, porque el día que mis hijos no me necesiten, yo ya no tendré o yo ya no seré útil para mis hijos. Entonces ahí viene ese punto que me parece importante tomar en cuenta. Y sientes culpa cuando le exiges o le pones límites. Otro aspecto que a lo mejor tiene que ver con mi crianza. Me cuesta trabajo a lo mejor ponerle límites a mi hijo porque me siento que lo estoy lastimando. ¿Por qué? Porque mi hijo llora, se pone rebelde, le cuesta trabajo, le cuesta en todo caso manejar sus emociones, se avienta al suelo, patalea, hace muchísimas cosas. Y en todo caso yo veo que está como que está sufriendo y entonces me da culpa. No, no, no te preocupes, yo lo hago ya, no llores. Y es más, por no tener la incomodidad de verlo llorar o sentir que yo lo estoy haciendo sufrir. Y eso es a lo que me refiero con, en todo caso, evitar la frustración. Cuando hacemos esto, evitamos la frustración. Cuando le ponemos límites, cuando no le ponemos límites o si me siento culpable por hacerlo, entonces tiene que ver precisamente con la cuestión de que no le estoy permitiendo aprender del contexto de la frustración. Cada uno de nosotros tiene en todo caso también la oportunidad de que le podamos enseñar a través de la frustración la tolerancia y la paciencia. ¿Es agradable? No, no, no en todos los escenarios, pero para ello es importante poder ocupar un lenguaje asertivo,
un lenguaje inclusivo, un lenguaje donde yo pueda compartir precisamente con mi persona, con mi pareja, con la con la que estoy educando, si es que existe, pues poner estos acuerdos para poder establecer límites y tomar en cuenta que esto no es para hacerlo sentir mal, sino es para formarlo y generar independencia en esa personita tan importante. Vamos a ver en el siguiente, ¿qué características consideramos de repente, por lo cual hacemos precisamente lo que les comentaba, tendemos a la sobreprotección? Puede ser por miedo, el miedo a que en todo caso nuestro hijo pueda pasar por situaciones complejas, se lastime, no sepa qué hacer y no nos permitimos ayudar a nuestro hijo a afrontar las consecuencias. Otro contexto es la ansiedad. Me da ansiedad, me preocupa, me siento mal por el hecho de que yo no tengo el control y que mi hijo, en todo caso, se vaya a equivocar. ¿Y qué va a decir eso de él? O la otra. ¿Qué va a decir eso de mí o de mí como madre, como padre, al momento de que se equivoque? Por culpa, como habíamos platicado, que también es otro elemento que en muchas ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo. Es el no permitirle que él experimente la frustración por culpa, evita que él también tenga otro contexto que le ayude a poder entender nuevamente la parte de la tolerancia y de la paciencia. Y por último, perdón, aquí me faltó el último, que es sobrecompensación por ausencias. Muchas veces tendemos a hacer eso. Nosotros vivimos en una dinámica social actual que sobreprotegemos o sobrecompensamos porque no estamos, porque ya tenemos una dinámica donde tanto mamá como papá trabajan y los hijos no están. Entonces, en muchas ocasiones suceden estas cosas. Y es por ello mismo que es importante tomar en consideración que el sobrecompensar también es un contexto complicado. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto. Se conoce como hijos sin alas. Les cortamos las alas. ¿Por qué? Porque los mantenemos en la tierra donde los pueda vigilar. Y ya después, mientras nosotros volamos, bajamos en cualquier momento como helicóptero a rescatarlos. ¿Qué consecuencias tiene la sobreprotección? Una baja autoestima. También podemos generar una intolerancia a la frustración, como ya lo hemos platicado. La dificultad para que tomemos, es que los hijos, con nuestros hijos más grandes puedan tomar decisiones, de por sí ya les cuesta tomar el trabajo tomar decisiones a cierta edad. Ahora, de más grandes, mucho más complicado. O generamos una dependencia emocional donde siempre esta dependencia es paralizante. No puedo hacer nada sin que tenga la opinión de mamá, de papá o de mi cuidador. Genera un mayor problema al momento, en todo caso, de la toma de decisiones, porque dependo de alguien más. La baja autoestima, que también creo que es un punto que me gustaría retomar en esto, tiene que ver muchas veces con que la baja autoestima que se genera con todo ello es porque entonces no me siento capaz al en todo caso hacer que los demás hagan las cosas por mí, que las demás personas me resuelvan la vida. En muchas ocasiones tendemos entonces a pensar que, bueno, no soy lo suficientemente apto para hacerlo. Que lo haga mi mamá, que lo haga mi papá, le haga mi hermano, lo haga mi hermana, o la persona que está a mi cuidado, porque yo no tengo la capacidad. Y este pensamiento, aunque es claro, no es consciente. Se va albergando de manera repetida al momento de que nosotros hacemos por nuestros hijos lo que ellos ya podrían hacer. Y eso es algo que precisamente nos genera pues, este tipo de situaciones. Entonces, ¿desde dónde hacemos o cuál es el origen emocional precisamente que podemos llegar a tener para poder sobreproteger a nuestros hijos? Ahorita les voy a pasar, ahorita regresamos a esta tablita, pero me gustaría preguntar precisamente cuál es el origen emocional, las causas comunes que podemos llegar a vivir en ese sentido
¿Cuáles son dichas causas comunes que pueden generar en nosotros la sobreprotección? La primera causa es el miedo al fracaso del hijo. Pensamos que en todo caso no somos capaces de poder generar en el niño precisamente, un niño exitoso. Y entonces en muchas ocasiones le detenemos. El miedo al fracaso de un hijo es precisamente lo que evita que nos permitamos que él cometa errores. Por eso lo hacemos. No quiero que fracase mi hijo, quiero que sea una persona. Entonces, lo que sé que puede hacerle fracasar, entonces mejor no lo toco. Otra situación es culpar por errores las ausencias, que ya habíamos platicado un poquito, que en muchas ocasiones vivimos esa situación. También proyectamos nuestras propias inseguridades. Personas, por ejemplo, que tuvieron una crianza difícil y que también vivieron con sus papás estas mismas restricciones de sobreprotección. Yo tengo una inseguridad que no he manejado y cuando tengo a mi hijo, tiendo en todo caso a protegerlo demasiado. O del otro lado, muchas veces a lo mejor viví en un contexto de abandono y me sentí sola, me sentí solo. Y entonces me siento inseguro. Y yo quiero evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Proyecto mis inseguridades en mí. No, yo no te voy a dejar solo. Yo voy a estar ahí 100% día y noche 24/7 porque es lo que yo no tuve. Y nuestra crianza, la crianza que tenemos que ofertarle a nuestros hijos, no debe estar relacionada precisamente con nuestras propias inseguridades, porque hacemos totalmente una desestimación de sus propios recursos. Y aparte estamos viendo, cubriendo nuestras propias faltas, que no necesariamente nuestros hijos deben de tener, al contrario, se las estamos agregando, le estamos pasando o proyectando nuestras propias inseguridades. Es que yo nunca tuve atención en mis hijos y yo necesito en todo caso que tengan atención y estoy ahí 24/7 y yo les hago esto, yo los llevo aquí, yo los hago acá, los llevo a la escuela, los visto, les pongo la ropa, si ya son jóvenes, adolescentes, yo les dejo la ropa ya doblada y lista para que se la pongan en la cama, yo les lavo, yo les plancho, yo todo, porque mi labor de mamá, mi labor de papá o de cuidador es esa. Y entonces, no, es que yo te ayudo, no, no, a mí me toca a mí hacer esto. Y entonces lo empezamos a evitar de que las personas, nuestros hijos, aprendan hacer este tipo de vínculos con respecto a sí mismos, porque cuando se encargan de sí mismos empiezan a tener un vínculo emocional, una capacidad de autosatisfacción que les estamos quitando precisamente porque ellos no son capaces de ser o de construir su propia autosuficiencia. En muchas ocasiones también es una ansiedad personal no trabajada. Una causa del cuidador muy común es de que yo tengo una ansiedad y que tengo miedo, futurizo escenarios catastróficos, futurizo miedos, escenarios apocalípticos donde todo va a ir súper mal. Y entonces empezamos con el tema de que proyecto mi ansiedad. Y entonces para evitar sentir que todo va a ir mal, bajo mi control, tiene que ir mejor. Entonces, en ese sentido, tendemos muchas veces a generar este tipo de situaciones. En muchas ocasiones usamos la frase, es por tu bien, pero a mí me gustaría de que reflexionemos bajo esta frase que les voy a compartir. No es por su bien, es para calmar mi miedo. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? O lo pensamos, o es una realidad que ni siquiera nos ha pasado, pero lo reflexionamos y nos damos cuenta que efectivamente a lo mejor ese es el problema. No lo hago por su bien, lo hago para calmar mis miedos o mis propias inseguridades. Hijos sin alas. Hijos sin Las alas. consecuencias de la sobreprotección. Baja autoestima, intolerancia a la frustración, dificultad para tomar decisiones y Vamos dependencia a emocional. cerrar un poquito, por favor, su micrófono, porque sí estamos, para poder darle seguimiento. Muchas gracias, Elizabeth. Y pues vamos a dar seguimiento entonces a nuestro webinar, ¿vale? Les quiero compartir este pequeño cuadrito.
que hablamos precisamente acerca de la diferencia de la autonomía en contra de la sobreprotección. Es una línea invisible. Es una situación que me parece importante que podamos ir como revisando. Ujú. Número uno, sobreprotección en contra del acompañamiento saludable. Cuando sobreprotegemos, hacemos las cosas por el niño, por la niña, por nuestro adolescente. Todo, absolutamente todo se lo hacemos, o gran mayoría de las cosas. Cuando son niños, pues por supuesto que lo permiten, inclusive siendo niños se sienten que no tienen la capacidad y que por eso mi mamá hace todo por mí. Entonces, desde pequeños podemos fomentar precisamente la autonomía con un acompañamiento saludable. En lugar de hacerlo por él, enseñarle cómo hacerlo. Ejemplo, enseñarle cómo doblar sus camisas, enseñarle dónde va la ropa sucia, enseñarle, inclusive ya en edad un poco más avanzada, cómo puede lavar los trastes, cómo puede poner la mesa, cómo puede limpiar, cómo puede arreglar. En el contexto también de los papás, de los padres, también se puede que cómo le enseño a lo mejor si les gusta un poquito todo lo que tenga que ver con la casa, cómo les enseño a ocupar un martillo, cómo ocupar una sierra, cómo ocupar varias cosas, dependiendo de la edad y del contexto, no es para todos. Por eso es importante también la parte, porque inclusive hasta esto se traduce en convivencia y tiempo de calidad. Pero en muchas ocasiones nos cuesta trabajo porque lo hago por él para que él no se dañe, en lugar de enseñar a hacerlo para que lo domine. Otro contexto de la sobreprotección es evitarle la frustración. La frustración, como les había comentado anteriormente, tiene una función importante. Reflexionar acerca de que la frustración nos va a ayudar a entender que no todo siempre es posible. Nosotros a veces queremos o quisiéramos hacerles ver a nuestros hijos que todo es posible y eso no es cierto. No puede ser todo posible. ¿Por qué? Porque en todo caso el niño pensará y tendrán ese sentimiento de que todo lo podrán. Y en muchas ocasiones, cuando todo el tiempo no ha vivido la frustración y se le da todo, se le da fácil, cuando llega a etapas más jóvenes o inclusive joven adulto, en la misma adolescencia, él se siente incapaz, se frustra tanto en esa etapa donde no, donde debió de haberse consolidado la frustración antes y que se hubiera traducido en un contexto de tolerancia y paciencia. Encontramos jóvenes emocionalmente inestables, jóvenes ansiosos, angustiados en todo momento por cualquier cosa, que les cuesta trabajo poder calmarse, que les cuesta trabajo también manejar sus propias emociones. Y eso es algo que definitivamente cuesta muchísimo trabajo ir gestionando. En lugar de evitar su frustración, es ayudarlo a tolerar. Y estamos hablando de situaciones cotidianas de la vida. Lo que sí no vamos a permitir o tolerar es una violencia excesiva, el abuso, la falta de derechos, el atropellamiento de sus derechos fundamentales. Esas son cosas que definitivamente no están como los no negociables. Sin embargo, la otra parte, el contexto de la tolerancia, va más allá en todo caso de que el niño tiene que aprender que no, el niño o la niña tiene que permitirse entender que no todo lo tiene al alcance y que requiere paciencia para lograr en el contexto emocional, inclusive hasta en el contexto sexual. Hace poco tuve algunos pacientes precisamente bajo esta situación donde pues tuvieron experiencias muy pequeñas relacionadas con la sexualidad. Y entonces en ese sentido, pues no vivió la etapa y entonces adelantó cierta etapa. Se convierte en un contexto de hipersexualización. Hubo varias cosas complejas en ese sentido, en ese caso, que me parece importante pues mencionar que cuando no se da la paciencia, cuando no ponemos límites y le permitimos al niño no experimentar ciertas cosas no propias de su edad, cuando las experimente en la etapa correspondiente, podría disfrutarlas, pero si ya las vivió, ni siquiera le van a ser satisfactorias. Y entonces le damos pie o le damos acceso a otro elemento más, la depresión. No viví en mi tiempo, ya lo viví, entonces no tiene sentido. Y cuando todo el mundo lo está disfrutando, para mí ya es algo
cotidiano, no tiene sentido, me aburre. Entonces me siento mal porque no tengo el impacto o la sorpresa que me representaría el vivir en mi etapa cada una de esas situaciones. Otro contexto, de sobreprotección, tomar decisiones por él en muchas ocasiones pasas. Y muchas veces te hacemos esto, ¿por qué? Porque no. Número uno, porque sentimos que no tiene la capacidad de decisión. Sentimos que es muy pequeño. Sentimos que no sabe lo que quiere. Y entonces prefiero yo mejor elegir por él para evitarle, número uno, la pena. Número dos, para que no me desespere a mí de que no logra elegir. Número tres, porque siento la presión de que los demás ya quieren que elija. El simple hecho de llevarlo a un lugar a que elija el sabor de un helado. Es que no sé qué helado quiero, es que no sé qué es lo que me gustaría. Y entonces si decidimos por esa persona se habituará a esas decisiones. Nos costará trabajo. Que no sé qué calcetines quiero comprarme, si los negros o los verdes, que cuáles quiero usar. Y si no le permitimos en todo caso y tomamos decisiones por esa persona, "Ay, ya, te compro los grises, ya, órale, bye". Entonces empieza a haber situaciones complicadas en ese sentido y entonces se vuelve dependiente de esta situación. Es importante guiarlo a que decida. Si te gusta un helado, ¿cuál es tu sabor favorito? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te sientes que es más fresco para ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes mucho calor o lo que es más cremoso? Y entonces ahí podemos irlo a orientar, pero no decidir por esa persona. A ver qué ropa tienes, si tú vas a comprar calcetines o calcetas, o qué ropa tienes, con qué si lo puedes ocupar, con qué no, y así te ayudo a elegir de una manera consciente, más allá de que me desespere. Y yo tengo que hacer el trabajo de evitar que haya alguna situación compleja en ese sentido. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna cosa que tengamos en el chat, Naye. Sí, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se puede saber que tiene dependencia emocional? Bueno, hay varias alertas. Muchas gracias, Naye. Pues hay varias alertas, varias situaciones que definitivamente nos pueden decir, sobre todo cuando se trata de una persona, un pequeño o una pequeña que pueda llegar a ser inseguro, que esté buscando la validación en todo momento, que esté buscando la aprobación, que esté buscando la reafirmación, que le cueste mucho trabajo decidir por sí misma y que pueda, para tomar una decisión, tenga que consultar a alguien, alguno de sus cuidadores, alguna persona para tomar finalmente esa decisión. En las etapas más pequeñas, que es necesario poder guiarlo y orientarle a que pueda tener esa capacidad de elegir. Cuando le cuesta trabajo, inclusive, poder hacer las cosas por sí mismo, o cuando se siente insuficiente o incapaz de hacer las cosas, o no las hace esperando que alguien más las haga. Cuando de repente, ¿por qué no lo haces? No, es que no sé. Es que no sé hacerlo. Pues hazlo, es que no sé. Y me dice, y nos cerramos en ese no sé. Cuando nos cuesta, ¿en qué otro, en otro contexto? Pues en muchas ocasiones en que siento yo que necesito que mi mamá o mi papá me lo haga. O que forzosamente necesito su compañía para poder cumplir las cosas que tengo que hacer. En muchas ocasiones se presentan en esas formas. Ahorita vamos a, más adelante, a hablar un poquito más de ello. Vigilancia constante. En muchas ocasiones, cuando son pequeños, siempre necesita una supervisión de sus hijos. ¿Por qué? Porque están en una etapa de desarrollo. Y también para evitar que de alguna manera nuestros hijos se autolesionen, ¿no? Se lesionen con alguna situación. En casa pasan muchos accidentes y eso es consciente de muchos papás. Y lamentablemente tendemos a verlo no desde el acompañamiento y hacerlo desde una supervisión con confianza, lo hacemos desde el miedo, una vigilancia y una hipervigilancia constante. ¿Qué significa esta hipervigilancia constante? Que estoy en todo momento
viendo qué está haciendo. Y prácticamente tengo aquí en los bolsillos todo lo que está listo y presto para cuando viva alguna situación, porque ya estoy anticipando el desastre. Muchas veces que le digo, no lo hagas porque te vas a pegar, ya ves, te dije que te pegaste. En muchas ocasiones la vigilancia no tiene que ver tanto con esa parte, tiene que ver con cómo de repente nosotros a nuestros hijos les llegamos a pedir, a decir que las cosas que están haciendo les van a generar un problema, en lugar de ayudarlos a que comprendan cómo hacerlo de la mejor manera. E inclusive si se equivocan, es importantísimo decirles, sí, sé que fue doloroso, fue complicado, no reprocharles y decirles, esto es tu culpa, yo te avisé, porque al final estamos invalidando. Es, ok, ¿qué aprendimos de esto? Si te caíste, hijo, y te golpeaste la cabeza, hijo, ten cuidado, te puedes golpear la cabeza como advertencia. Es muy diferente a no lo hagas porque te vas a caer y te vas a pegar. A diferencia de decir, con cuidado, podrías golpearte, podrías lastimarte, y al momento que suceda, es decir, fue doloroso, lo siento mucho, a validarle lo que siente, te está doliendo, te sientes mal. Ok, ya una vez que pasó, es preguntarle, ¿qué aprendimos de esto? Y que él sea o ella sea quien nos diga precisamente cómo se están viviendo ciertas situaciones. Otro punto más que tiene que ver precisamente con la sobreprotección es el rescatarlos siempre. Siempre que tengan un problema, tendemos a querer atrapar, a ayudarlos, a rescatarlos. Ellos inclusive hasta nos buscan para cuidarlos. Nos buscan para poder precisamente rescatarlos de sus propias situaciones. Y en muchas ocasiones tenemos que ayudarlos a que entiendan las consecuencias, como le comentaba en el anterior ejemplo. Es el hecho de que se suba un mueble que no es seguro y que puede lastimarse, implica que existe una consecuencia. La consecuencia natural es el dolor. Pero, por ejemplo, si existe otro tipo de consecuencias, cuando le pedimos que haga algo y no lo hace, pues tenemos que hacer otro tipo, poner en plano otro tipo de consecuencias. El castigo. En muchas ocasiones es el castigo el que es requerible que aparezca para que también él aprenda a vivir de las consecuencias. Pero se trata de un castigo que esté equilibrado y que no esté basado en poder, más que nada, descargar la ira o el enojo que me generó el que me desobedeciera. Se trata de un castigo que permita que el niño tenga un aprendizaje. Nosotros no haciéndolo con dolo o desde nuestras emociones, sino hacerlo desde nuestra capacidad de poder enseñarle e inclusive buscar nosotros como cuidadores la regulación emocional. Me pudo haber hecho enojar demasiado, muchísimo, que tiró la leche encima de todo el trabajo que lleva haciendo por años. Pero en ese sentido es importante que nosotros también tengamos una regulación. El enojarse está bien, pero también hay formas de enojarnos. Y hay cosas que definitivamente no vamos a poder rescatar de manera material. Pero lo que sí podemos es la regulación y enseñaremos a nuestros hijos a autorregularse a través de nuestro propio ejemplo. Por ahí tenemos más preguntitas, Nayel. No, por el momento, a ver, espera, ya subió un comentario. No, solo dice muy interesante y buen manejo de tema. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, vámonos a la siguiente parte. ¿Cuál es la línea delgada entre cuidar y controlar? Ese es un ejemplo, eso es algo bastante interesante, ¿no? Que precisamente es algo que también nos compete muchísimo. Cuidar significa acompañar, confiar y guiar. Cuidar significa que yo les tengo la conciencia de que nuestros hijos llegan a nuestro mundo con la inquietud de aprender de él.
con la inquietud de aprender de cómo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer que ese niño experimente el mundo? ¿Cómo voy a hacer que lo conozca? ¿Cómo voy a hacer que se introyecte en ese mundo? Y eso en todo caso es importante. ¿Por qué? Porque el niño, a partir de que yo lo acompaño, confío y lo guío, significa que yo le voy a permitir equivocarse. Voy a estar, equivócate, pero voy a estar aquí al lado para corregirte desde el amor. Voy a confiar en ti. No importa que te equivoques, porque precisamente tú estás aprendiendo. Tú estás, no tienes que saberlo todo. Y cuando cuidamos a nuestros hijos, estamos dispuestos a entender que se va a equivocar muchísimas veces y que yo no puedo querer un hijo que sepa todo, sino que es un hijo que va a caminar en el sendero del aprendizaje de la vida, y que yo soy su guía de turistas. Cuando ustedes se van de vacaciones y tienen un guía de turistas que les está explicando algo, quieren que sea claro, conciso y que los respete, ¿cierto? Nuestros hijos igual, buscan lo mismo, ser queridos, que sean orientados. A diferencia de que nosotros ya tuvimos una vida que transitamos por varias situaciones, nuestros hijos son nuevos en la gestión emocional. Y esto no nada más estoy hablando de los adolescentes o de los niños. Estoy hablando inclusive de los jóvenes adultos, porque cada etapa genera cambios. El ser humano es movimiento constante. Es que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo único constante en la vida del ser humano son los cambios. Y al tener precisamente esa parte, entender que cada vez, cada etapa, vamos a tener un niño diferente. Y cuando pasa de la transición de la niñez a la preadolescencia y después a la adolescencia, ya tenemos otro niño con otras características y necesidades distintas. El cuidar, el acompañar, el confiar, el guiar, cambia también la forma. No nos podemos perpetuar en la misma forma en cada una de las etapas de la vida de nuestro hijo. El control es a lo contrario, supervisar en exceso, generar precisamente situaciones donde decidimos por el otro, impedimos que tengamos precisamente que pueda fallar. Pero aquí hay algo que me parece muy importante. Nosotros no podemos aprender más que del fracaso. El fracaso es uno de los maestros más importantes de la vida. Y lamentablemente lo evitamos a toda costa. Buscamos evitarlo a toda costa. El fracaso tiene precisamente la oportunidad de mostrarme dónde me equivoqué para poder reconfigurarlo e intentarlo de nuevo. Actualmente vivimos con ese miedo tan profundo al fracaso que es paralizante, que es un miedo espantoso que no nos permite avanzar, que al contrario, frena muchas veces lo que podría ser una vida plena, porque mi miedo habla por mí. Y sí es necesario permitir precisamente que la vida sea vivida. Aquí hay una frase que viene aquí en la diapositiva que les quiero compartir. Proteger no es impedir que vivan, es prepararlos para vivir. La pregunta reflexiva para esto es, ¿impides que vivan o los preparas para vivir? Me gustaría que pudieras preguntarte esta pequeña frase que estamos compartiendo. Ok, ¿cómo puedo hacer entonces que puedan dejar de ser padres, que podamos dejar de ser padres helicópteros? ¿Cómo dejarlo volar bajo? Vamos a llamarle así, porque es de manera paulatina. Número uno, las estrategias más prácticas que podemos hacer es dejar que se equivoque. Hay situaciones que efectivamente pueden llegar a ser demasiado riesgos y pues sí, ahí sí necesitamos límites mucho más específicos.
pero sí, por lo menos con situaciones donde él pueda tener un aprendizaje o ella pueda tener un aprendizaje a partir del error, hay que permitirlo, vigilarlo, permitir, guiarlo. Preguntarle, me equivoqué, es que me salió mal, es que reprobé las materias, le reprobé la materia. A ver, ¿por qué reprobaste? Es que no estudié, ok. ¿Por qué no estudiaste? Porque quería ir con mis amigos, ok. Viviste con tus amigos, lo hiciste, sin embargo te equivocaste. De aquí hay un tema, que aprendiste, que necesito estudiar para poder hacerlo. Ah, ok. Pero eso es una reflexión de él mismo. Y él sabe que si se equivoca, no, pero que sí sabe que si reprueba, le representa que no va a obtener algo que a lo mejor se pudo haber negociado para poder alcanzar. O simplemente sentirse bien por tener una materia probatoria. Pueden ser mil cosas. Reforzar sus logros, no solo los esfuerzos. Muchas veces tenemos, es que te tienes que esforzar, tienes que hacer todo lo que está. Eso es lo importante, tienes que estudiar mucho, matarte estudiando, lograr un montón de cosas. Muchas veces tendemos a que nosotros solamente estamos bajo los esfuerzos y supervisando y empujando y presionando. Es importantísimo el refuerzo de los logros. Hijo, esto fue un esfuerzo tuyo, felicidades, lo lograste. Hijo, perfecto, me parece muy bien, qué bueno. Sé que en todo caso esto es lo que tú lograste y si tú quieres, si tú lo decides, puede irte mejor, pero eso será únicamente si tú lo decides. Hablarle desde la confianza, no del miedo. Muchas veces nosotros hablamos porque te va a equivocar, o sea, es algo difícil. Tendemos muchas a juzgarlo, es que no vas a poder, es que si no lo logras, empezamos en todo caso a ponerles nosotros mismos un campo minado, que en algún momento cuando pisen falso explotará. Lejos de eso, lejos de que sembremos miedo, es que si no lo logras vas a ser el ridículo, es que si no lo logras vas a ser un reprobado, vas a ser un burro. En lugar de eso, es desde la confianza. Hijo, no te preocupes, haz tu mejor esfuerzo, haz todo lo que puedas, sé que tú puedes. Lo que tú saques de calificación, eso es en todo caso, aún así te vamos a querer. Y en la aún así tampoco aplica mucho, la verdad. Te vamos a querer con lo que saques. Validarlo, entenderlo, no sobreexigirle, pero sí permitir que se equivoque y que él mismo ponga sus estándares. Eso es a la edad. Pasa mucho, sobre todo cuando queremos que tenga excelencia académica. Y la verdad es que en muchas ocasiones la excelencia académica no dice nada. Habla más de lo orgulloso que me hace sentir tener un hijo con 10 o en el cuadro de honor. Y tiene que ver más con un contexto de lo que a mí me hace sentir y no tanto con lo funcional. ¿Cuántos niños hemos visto que son de 10, que están en cuadros de honor, que tienen excelencia académica, pero son personas sumamente inseguras en su vida laboral? Son personas que les cuesta trabajo tomar decisiones. Son personas poco creativas o que les cuesta trabajo desarrollar cosas que no estén bajo hipervigilancia o porque tengan que tener la validación de una calificación, que en el trabajo se traduce con la validación del jefe. Me gustaría que lo pensáramos un poquito. Poner límites claros con afecto. No siempre tenemos que regañarlo, no siempre tenemos que pelearnos, no siempre tenemos que generar un contexto donde estemos molestos. El poner límites claros significa que tengamos que decir las cosas de manera clara, pero con cariño. En muchas ocasiones, hijo, yo te dije que llegaras a las 9 de la noche de la fiesta y llegaste a las 10. El día de mañana no vas a poder hacer uso de tu consola, no vas a poder ir con tus amigos que ibas a ir y lo lamento mucho. Te quiero mucho, yo sé que esto te va a molestar, pero es necesario. No es necesario que le gritemos o que lo amenacemos o lo hagamos sentir mal para ponerle límites. Es explicarle por qué. Y es muy probable que haga berrinche, que se enoje,
que grite, que patalee para poder defender el privilegio que le da el hecho de tener la actividad que se le castigó. Algo que tenemos que entender es de que ese enojo es de él y nosotros no tenemos que agarrarlo, porque en muchas ocasiones nosotros nos enojamos porque el hijo se enojó con nosotros y no es necesario. Nuestro hijo en todo caso tiene sus emociones, pero son de él. Hijo, entiendo que estás enojado, estás molesto. Mejor vete a tu habitación, cálmate. Cuando estés calmado, platicamos y me dices qué sientes, pero no te voy a quitar el castigo. Eso es necesario y esto es importante. Ahí en todo caso, por eso es importante los límites. Nos ayudan también en el tema de la tolerancia a la frustración y en muchas ocasiones nos ayudan a regular más el tema emocional. No, pues por más que haga berrinche, pues ya vi que no voy a obtener lo que quiero, entonces mejor cumple y hago las cosas como deben de ser. Y otro punto de estrategia es enseñarles a resolver, no resolver por él. Enseñarle. Si te cuesta trabajo, si es algo peligroso, mantente cerca. Que quieres enseñarle a usar un cuchillo, a una herramienta, algo peligroso, pues hazlo con las medidas necesarias, pero que lo haga. Que no sea tu miedo quien cancele su posibilidad de aprendizaje. Aquí la importancia también de tener una escucha activa nos ayudará a tener una perspectiva diferente, validar sus emociones y mantener el vínculo no desde el control, sino desde el afecto, nos va a ayudar a convertirnos de helicóptero a mentor, a ser una persona, una guía, una situación donde nuestro hijo, nuestra hija confíe más en nosotros y que nos convirtamos en parte esencial cuando requiera una orientación, no para resolverle. Es cuando se abrume y aún así no le voy a resolver, le voy a orientar. Ser guía no es ir delante, es caminar de lado, como dice aquí en la diapositiva. Tengo 3 preguntas para ustedes, papis, y público en general que nos están acompañando el día de hoy. Me gustaría preguntarte, y esto es una reflexión personal para cada uno de ustedes, ¿qué cosa puedo soltar hoy? ¿Puedo soltar el control, esa necesidad? ¿Puedo soltar mi angustia? ¿Puedo soltar mi ansiedad, mi ira quizás? Eso es me gustaría que lo pudiera reflexionar. Actualmente estoy interviniendo más por mi ansiedad que por su bienestar. Pregúntate si de estas prohibiciones o esta resolución que yo hago sobre mis hijos es porque yo tengo miedo de que se equivoque o que refleje mi mala crianza, que no hay una crianza mala cuando hay un buen acompañamiento. O lo hago porque en verdad es porque está en peligro o está en riesgo su bienestar. ¿Qué puedo darle a mi hijo? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué herramientas te puedo ofrecer? Más allá del control, ¿qué es lo que necesitas para aprender, para mejorar, para disfrutar, para vivir? ¿Qué necesito? Quiero agradecerles a todos ustedes por estar en esta sesión del día de hoy. La verdad es que me siento muy, muy agradecido que me hayan permitido compartir un poquito. Espero no haberlos aburrido mucho. De verdad me parece importante que te cuestiones tu paternidad, tu maternidad, tu crianza y que te permitas disfrutar de este viaje que es precisamente movimiento constante y que no es una situación donde tengamos que estar cómodos, porque aquí hay mucho movimiento, pero al final se va a traducir en adultos felices, en adultos seguros, amorosos. Entonces bájate del helicóptero y súbete al vínculo. No se trata de que no caigan, sino que aprendan a levantarte con lo que tú les estás enseñando.
Muchas gracias por acompañarme en esta plática. De verdad estoy muy agradecido. Nuestra invitación del día de hoy, que es una invitación a la reflexión, que me parece de manera importante, es cómo precisamente reflexionamos acerca de esto. Que ya se me atoró la presentación, pero bueno, ya era la última. Pero al final les quiero agradecer muchísimo el tiempo prestado y pues bueno, este, regresamos con Naye. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien que nos quiera compartir? En este momento lo pueden hacer. Tenemos 6 minutitos. Entonces, pues aprovechen para alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro ponente. En este momento lo pueden hacer. Aprovechen la oferta. ¿Puedo? Adelante. Bueno, ahorita compartí en los comentarios que el miedo muchas veces me paraliza, ¿no? Voy a hablar de mamá y no me permite permitirle a mi hijo equivocarse. Bien lo decía ahorita usted, ¿no? Pues nadie tenemos todo el aprendizaje completo y entonces a veces quiero que no se equivoque, que lo haga perfecto. Y no, ahorita me hizo reflexionar bastante que a través del error se aprende. Y qué difícil a mí me ha costado no ser una mamá de helicóptero porque yo le pongo también algo extra, ¿no? Que tengo un hijo que tiene TDAH. Entonces, en la cuestión para no quedar mal a veces con la propia familia en que lo hace de una manera no igual, en ocasiones que alguien más, pues esto es, lo hago yo por ti, ¿no? Y no permitirle a mi hijo que él lo haga. Entonces, muchas gracias, agradezco la atención, me ha dejado mucha reflexión y permitirle bastante, porque si no se le permite también cae en el bajo autoestima, ¿no? Y creo que el pago es para uno como padre también. Entonces, agradezco la atención y bueno, eso es lo que puedo mencionar. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci, por compartirnos esto. Que espero que esta reflexión nos apoye. No es algo tan sencillo, definitivamente, soltar nuestros miedos, porque en muchas ocasiones sí estamos bajo el ojo crítico de la familia, pero la familia a veces no están ahí cuando estamos en la crianza. Exacto. Ellos, Gracias. ellos están en otro momento diferente y usted conoce la situación de su pequeño bajo el contexto del TDA. Ok, adelante. Tenemos creo que preguntas en el chat. Muchas gracias, Ceci. Sí, bueno, leo algunos comentarios que dicen... Es bueno dejarlos tomar sus decisiones sin opinar. Excelente tema, muchas gracias. No permite no permitiré que el miedo me paralice. Se vale equivocarse, está en el aprendizaje. Gracias, aprendemos a reconocer nuestros errores. Encuentro muy positivo compartir ideas en común, reflexionar por el bienestar de nuestros hijos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, ¿cómo gestionar la frustración del niño al dejar de ser un padre helicóptero? Más o menos lo abordaste. No sé si quieras ahorita profundizar mientras te doy lectura de los demás. Muchas gracias por el tema, excelente información del psicólogo Javier Vargas. Un tema muy interesante que nos permite reflexionar acerca de cómo actuamos con nuestros hijos. Mil gracias. Gracias, nos dejan con muchas reflexiones. No es fácil, pero tenemos que poco a poco soltar. Y luego Vero que nos dice, yo sí tengo preguntas. Adelante, Vero. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí. perfecto. Hola, buenas noches a todos. Hola, Vero, buenas noches. Este, bueno, en mi caso, mis hijos ya son adultos. Estuve tratando como de traducir o trasladar lo que estás diciendo y enseñando hacia lo adulto.
En este caso, pues ya siendo adultos, ¿cómo es validar sus emociones? ¿Cómo se les puede ayudar desde ese punto? Y si realmente, pues, toda la charla que diste, pues, sí es una identificación hacia mí, porque, pues, sí, he sido mamá sobreprotectora y he fallado en muchas cosas, ¿no? Entonces, intento o estar en el camino como de reparar varias cosas. Ok. Muchas gracias, Vero. Yo creo que respondiendo a tu primera pregunta, creo que es importante tomar en cuenta una situación. Los chicos ahora, cuando somos chicos, sí buscamos en todo caso buscar la validación. Buscamos precisamente sentirnos queridos, aprobados. Es una parte importantísima de la infancia. Sin embargo, cuando somos adultos ya no es una responsabilidad. Ya cada quien tenemos que tener nuestros recursos y buscar dicho. Nosotros, ¿qué podemos hacer desde este lugar? Es escucharlos. Es quizás a lo mejor preguntar desde ese punto de vista qué sienten, qué piensan, qué les gustaría expresar. Pero ya ellos tendrán la capacidad de decidir si lo dicen o no. No es lo mismo que cuando estamos en una etapa de formación. Sí, Creo yo. exacto. Sí, perdón, Ese es adelante. ese es el tema, o sea, sí es muy complicado cuando ya son adultos, eh, pues sí uno se acerca a platicar con ellos, a preguntarles, pero pues muchas veces no quieren hablar, Sí, no quieren hablar, se cierran y pues es bien difícil estar, pues uno como papá los conoce desde las miradas, las acciones diarias, lo que comen, lo que no comen, uno los conoce perfectamente en ese sentido y sí, sabe claro. que algo está mal, algo está dudoso, algo, pero pues esta parte donde yo no logro que se expresen, pues sí ha sido muy complicada para mí Sí. y no sé cómo acompañar o cómo guiar desde ese lado, ¿no? ¿Eh? Sí, al final en ese sentido creo que con todo el respeto a esa parte de la guía, ellos deben ya a estas alturas de la adultez, les corresponde a ellos mismos tomar la decisión si la quieren tomar o no. Es duro, es difícil, es complicado, uno quisiera. Lo que podemos hacer es quizás a lo mejor invitarlos a tener una plática y hablar abiertamente de lo que siente usted e Sí, invitarlos en todo caso a reconectar, a poder en todo caso hablar, expresar y quizás inclusive si hay alguna culpa, alguna situación, poder compartirlo. ¿Por qué? Porque las emociones también si queremos en todo caso guiarlos, necesito primero guiar mis propias emociones yo y poder ok, expresarlas. Y ya dependerá, no le puedo garantizar que ellos van a responder porque no conozco, hay muchos factores que están detrás de todo lo que usted está viviendo con sus hijos, como para sí, poder claro, decirle esto es así y allá. No, necesitaría usted a lo mejor una guía terapéutica que le recomiendo, más que nada para que pueda a permitirse usted misma a conocerse y o- y aprender en todo caso cómo puede manejar sus miedos principalmente o estas situaciones a veces que son complicadas con la familia, sobre todo cuando son adultos porque pues ya toman sus propias decisiones y les cuesta un poco de trabajo ya revincular, pero yo creo que ya con una guía terapéutica, con un psicólogo, un terapeuta entrenado, le puede ayudar un poquito más en un caso particular, por eso la terapia es individual. No sé si le... agradezco, sí, agradezco mucho su tiempo, su claridad. Y digo, no sé si en este caso al final de la presentación o al final de todo den como algún dato personal para poder contactarlos o algo así. Sí, claro que sí. Al final, bueno, la licenciada Nayeli nos va a compartir los datos, mis datos personales o los datos de la fundación y con gusto podemos vincularla con quien pueda darle la mayor atención que requiere ver, con todo placer. De hecho, ya Les está en el chat en agradezco. este momento el nombre completo de nuestro ponente,
sus datos de contacto, como es el correo, su WhatsApp y sus redes sociales, entonces ahí lo pueden contactar directo. Y el teléfono que les estoy poniendo así como aparte es mi teléfono para que quien guste seguir recibiendo la información de nuestras pláticas y las grabaciones, con gusto me las pueden pedir y se las comparto. Y también en el chat estoy colocando lo que ahorita vieron en pantalla, que nos comparte nuestro ponente para que la puedan visualizar y pues ahí está refrescando la memoria cuando ustedes quieran. Y bueno, pues antes de que nos empecemos a despedir, quiero comentarles que el día 4 de junio, que es dentro de 15 días, tenemos el tema afecto y sexualidad y este tema va enfocado a la adolescencia. También va a estar muy interesante. Nos vamos a tener como ponente a la maestra Paulina Román Mendoza, quien es especialista en estas temáticas para que no se lo pierdan. Es el mismo link, pueden conservarlo, guárdenlo en sus notas, en un mensajito ahí donde no lo pierdan. Siempre es el mismo link para que no nos compliquemos la existencia. Y bueno, nuestra siguiente plática es el día 4 de junio. Entonces, si no hay nada más que agregar, ninguna pregunta, les agradezco mucho, Vero y Ceci, quienes participaron en voz alta, por todos los lindos comentarios que nos dejaron en el chat. Y bueno, casi nunca les pido esto, pero la verdad es que somos bastantes y me gustaría tomar una foto aquí de la pantalla donde nos veamos todos. Entonces, no sé si me pudieran ayudar en poner sus cámaras, quienes tengan la posibilidad, para tomar una captura de pantalla y compartirla. Muchas gracias. Para enviársela a mi jefe y decirle, mire, sí estamos trabajando. Voy a dejar de grabar ya para no ser tan pesada la